han surgido una serie de falsas doctrinas donde han totalmente desviado a la gente, aún estamos hablando de los cristianos, a los cristianos que todavía no tienen un crecimiento maduro en las escrituras. Entonces estas falsas doctrinas, estos falsos maestros los han desviado de la verdadera fe, la fe genuina, la fe bíblica, la fe que nos enseña la palabra de Dios. Entonces estos maestros, falsos maestros, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con herejía, han desviado a la gente del verdadero propósito de la fe, la verdadera fe, la fe bíblica. Entonces hay que ejercer la verdadera fe, la fe bíblica. Miren qué interesante. Nos vamos a ir a Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermano, iniciando con este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí el escritor de Hebreos nos enseña de que la fe no se trata, prácticamente cuando hablamos de fe, aquella fe bíblica es aquella fe que tiene paciencia, que espera. Y acá en Hebreos dice que la fe es la certeza, es decir, la seguridad de aquello que uno está esperando, de las promesas que están en la Biblia. Entonces, esta fe que debemos de tener nosotros es una fe de seguridad, de que no importan las circunstancias, nosotros debemos de aprender a esperar, que aunque nosotros no vemos las cosas, que aunque nosotros miramos las circunstancias difíciles, pero debemos de tener esa certeza y esa seguridad. Luego dice la otra parte, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Convicción es estar prácticamente seguro, convencido de que lo que está en la Biblia, lo que Dios ha prometido en su palabra, se va a cumplir. Recordemos que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Y Él no falla. Él es infalible. Entonces, en esta noche, lo que queremos realmente aprender, que Dios ha establecido en su palabra sus promesas y que Él va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros a su tiempo y de la manera que Él lo tiene establecido. Cuando hablamos de la fe que salva, es una fe que realmente nosotros debemos de aprender en la Biblia de que la manera para poder alcanzar la salvación y la manera de poder ser salvo es a través de la fe en Jesucristo. Y que
el único medio que Dios dejó un solo requisito en la Biblia para poder ser salvo, y es esa fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro medio para poder alcanzar la salvación. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día se han estado enseñando otras falsas doctrinas acerca de cómo alcanzar la salvación. Entonces la palabra fe, a través de la historia, por mucha cultura, por muchas razas, se ha adoptado. Es decir, podríamos decir, se ha adoptado o se ha distorsionado su significado. Lo han tergiversado y se le ha dado un sentido equivocado. Imagínense que hoy en día mucha gente cree que el tener fe es confesar de manera positiva algo, y que de hecho, podríamos decir, por ley, deben de recibir lo que están confesando positivamente. Para ellos esa es la fe que ellos creen, que con lo que ellos declaran y lo confiesan positivamente, usando la psicología, eso deben de recibir. Pero la Biblia a mí me enseña otra cosa. Entonces, la fe que la gente maneja o entiende, mucha gente que no conoce dicen que conocer a Dios, pero no lo conocen. El concepto el concepto que tienen, o el concepto que tiene el hombre, ha definido de muchas maneras la fe a su conveniencia, basado en el razonamiento humano, aún basado, influenciado, como le decía, de manera diabólica. Y aquí el autor de todo esto es Satanás. Satanás ha tergiversado el concepto de la fe. Porque qué triste es que la gente cree de que dice: yo tengo fe, pero ¿fe en quién? Y otros dicen: yo tengo fe de que lo que yo declaro y yo lo confieso va a suceder. Ya no es si Dios quiere, ya no es si es la voluntad de Dios, ya no es si tiene que ver la soberanía de Dios en este asunto, sino es porque yo lo digo. Y no es cierto, hermano. No es cierto, porque esto está pasando dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y me voy a meter aquí porque mucha gente está frustrada. Mucha gente está frustrada. Mucha gente hasta se ha caído en la apostasía. Y mucha gente se ha apartado de Dios porque no han recibido lo que ellos desean o lo que ellos quieren, porque supuestamente no es lo que realmente se le enseñó en la Biblia. Entonces, hay una fe que se ejerce dentro de la gente que no es bíblica. Una fe más que todo como querer recibir algo porque yo lo deseo, porque yo quiero, porque es mi capricho, hasta el punto de decirle a Dios que así tiene que ser y le tengo que exigir. Entonces, hermano, en algunas culturas, como estábamos hablando, utilizan el concepto de fe como una herramienta psicológica, es lo que estábamos hablando, usa la psicología, con la cual se logran cosas difíciles o humanamente imposibles. De esta manera se piensa, pero no es así. Mucha gente piensa de esa manera, pero no es así. Esta fe que se está enseñando a través de los diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de la televisión, y que, miren, hermanos, es sin número de gente enseñando esto, no es una fe que está apoyada en la palabra de Dios.
no es una fe que está apoyada en la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre está alejado de Dios. El hombre está alejado de Dios, y esa fe que él ejerce no tiene nada que ver con Dios. Porque lo que ellos quieren es satisfacer sus deseos, sus caprichos, aunque no anden en obediencia con Dios, aunque no sean fieles a Dios. Entonces, esta es la clase de fe que el mundo practica. Esta es la clase de fe que el mundo practica, según lo que ellos creen y piensan, según lo que el hombre humanamente cree y piensa, y ellos desean según sus caprichos. De esa manera ellos dicen, de esta manera yo lo digo, yo lo expreso, y de esta manera tiene que suceder. Una fe para asegurar lo que ellos desean. Entonces imagínense, este es el fin de esta fe, una fe no bíblica. Este es el fin de la fe de muchas personas que quieren recibir lo que ellos quieren, pero no le preguntan a Dios si es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, la realidad de todo esto es que, imagínense, la verdadera fe bíblica ha sido desviada de los propósitos de Dios. Para seguir profundizando un poco, vamos a ir a Mateo capítulo 4. ¿Saben? Mateo capítulo 4 nos da una enseñanza de cómo el diablo intenta inducir a nuestro Señor Jesucristo a hacer cosas que estaban fuera del propósito, fuera de los propósitos de Dios o de la fe. Y esto es lo que ha venido haciendo el diablo con la humanidad y se ha metido dentro de las iglesias. Qué triste, hermano, porque esto está sucediendo dentro de la iglesia. Yo he escuchado a muchos predicadores que enseñan de que dicen que si estás enfermo y Dios no te sana es porque no tienes fe. Y quizás esta persona es una persona temerosa de Dios, de buen testimonio, y está pasando por un problema serio de salud, de enfermedad, y solo Dios sabe cuáles son los propósitos, por qué lo tiene ahí. Quizás él no le ha fallado a Dios, no tiene ningún problema con el Señor, o sea, no le ha fallado al Señor, no le ha desobedecido a Dios, pero Dios está tratando posiblemente con él para formar su carácter, o tratando con la familia a través de él. Pero eso no quiere decir que él no tiene fe. Y entonces hay gente que le dice, usted tiene que tener fe, tiene que recibir, declárelo, porque usted tiene que ser sano. Pero no entendemos a veces cuáles son los planes y los propósitos de Dios. Y en esto tiene que ver la soberanía de Dios, hermano. Porque creemos en que Dios tiene poder para sanar, creemos en que para Dios no es nada imposible hacer milagros y maravillas, pero esto no es a la manera nuestra, no es como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, ni tampoco exigirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, porque usted no entiende ni sabe cuáles son los planes de Dios, cuáles son los propósitos de Dios a través de esas circunstancias que las personas están atravesando. Si nosotros nos vamos a Mateo, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Satanás tienta a Jesús y lo quiere sacar de los propósitos que ya están trazados por Dios, y cuál era el plan de Dios en el que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Entonces, Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Trató de inducirlo a desviar el propósito correcto de las cosas. ¿Cuáles
¿Cuáles eran esos propósitos correctos? Mencionamos aquí 3 cosas: su poder, la adoración, su adoración y su confianza. ¿Cuánta gente hoy, cuántos predicadores hoy enseñan la palabra de Dios? Predican la palabra de Dios, pero hermano, Satanás los ha desviado, los ha apartado del verdadero mensaje, de la verdadera fe que se debe de predicar, del verdadero evangelio. Satanás los ha inducido a enseñar una fe que no es bíblica, y entonces por eso vemos muchos predicadores predicando un montón de herejía y un montón de enseñanzas falsas, y llegan a un punto de que ya hacen a un lado a Dios y ellos se creen los dioses. Ellos quieren que los admiren a ellos, quieren ser famosos, quieren sobresalir y quieren recibir honor y gloria, adoración. Y eso fue lo que Satanás quería hacer con Jesucristo. Por eso vemos tantos predicadores que se olvidaron del propósito, del plan de Dios, de la verdadera fe que debemos enseñar, y están haciendo otra cosa que no deberían de hacer. Y eso fue lo que Satanás quiso hacer con Jesucristo. En Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4, lo tenemos por acá, en el versículo 2 dice: y después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Imagínese, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y viene acá tratando Satanás de inducir al Señor, sacarlo del verdadero propósito por el cual él estaba ahí y por el cual Dios lo había mandado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y surge una pregunta acá: si Satanás tenía poder, ¿por qué no convirtió las piedras en pan? Y Jesús tenía poder para convertir esas piedras en pan. Sí, tenía poder, pero él estaba ahí no con ese propósito, no para cumplir una necesidad física o material, ni para demostrarle a Satanás que él tenía poder. Él tenía el poder, él sabía que él era Dios hecho carne, él tenía el poder, pero ese no era el propósito. Y entonces Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quería desviar a Jesús de sus propósitos, y él estaba diciendo al Señor: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no hizo caso a esa propuesta de Satanás, no porque él no tenía poder, él tenía el poder. Y claro, lo vemos en la Biblia, que cuando él quería hacer milagros, cuando él quería resucitar muertos, cuando él quería sanar levantar al paralítico, cuando él quería sanar al ciego, al leproso,
Bueno, hermano, su poder se manifestaba. Había un propósito. Y entonces, él no hizo caso a Satanás. Aún el mismo Satanás tenía poder para hacerlo. Recordemos que Jesús en cierta ocasión estaba con una multitud, más de 5,000 personas, y sin incluir los niños, y le llevaron unos cuantos panes y unos cuantos peces. Dice que él alzó los peces y los panes y oró, y se multiplicaron, y ese día se le dieron de comer a más de 5,000 personas, sin incluir las mujeres y los niños. Imagínense, ¿tenía poder el Señor para hacerlo? Claro que tenía poder, hermanos. Claro que tenía poder. Pero Jesús no obedeció a la tentación de Satanás, porque él sabía las intenciones del diablo. Él conocía las intenciones de él. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el predicador, o en algunas congregaciones, de que no se está enseñando la verdadera fe, hermano. La verdadera fe que salva, la fe bíblica. Eso es lo que está sucediendo dentro de las congregaciones. Y esto ha pasado, no crean que es desde ahorita. Satanás, imagínense, Satanás tentando a Jesús en el desierto. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No siempre nosotros vamos a depender totalmente de las necesidades físicas o materiales, no. Tenemos que darle prioridad a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Creer en la palabra de Dios, creer en esa verdadera fe que la Biblia enseña, esa confianza en Jesucristo. Entonces Jesús no obedeció a esa propuesta que Satanás le hacía. Entonces, si nos preguntamos en qué radica el poder de Jesús, en su palabra. En eso radica el poder de Jesús, en su palabra. Por eso Satanás sabía dónde estaba el poder del Señor. Él le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Haz, decláralo, habla. Pero era Jesús. ¿Quién tiene el poder? Dios. Nosotros no tenemos poder. El poder, cuando Dios nos usa con un propósito. Él nos va a usar, de hecho, y las cosas suceden por el poder de Dios. Pero nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, y Él nos va a usar de acuerdo a su soberanía. Sí, hermano. Entonces, recuerden que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Por eso el poder de Jesús radica en su palabra. Y ahí fue donde lo tentó Satanás. Recuerde que sea la luz, y fue la luz. Así fue creado por la palabra la luz. Las cosas, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Seguimos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermano, imagínense cómo Satanás sigue tentando a Jesús y sigue poniendo en tela de duda la confianza que tenía Jesús en el Padre. Y nosotros, por eso la fe que debemos de tener en el Señor es aquella fe que dice, como dice Hebreo, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la confianza de lo que esperamos, que aunque no lo vemos,
Nosotros no necesitamos cuestionar a Dios, ni demostrar, ni probar de lo que Dios nos ha prometido o de lo que Dios ha establecido en su palabra, o cuestionar a Dios. La Biblia nos llama a que nosotros confiemos en Él. La Biblia nos enseña que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, que esperemos en Él. Primero debemos de creer en Él, y luego las cosas vendrán, sucederán. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. La misma palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Entonces el diablo dice que lleva a Jesús a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Imagínense, hermano, cómo Satanás estaba cuestionando a Jesús. Jesús no necesitaba lanzarse de la parte más alta del templo, no necesitaba que Dios le demostrara de que Él lo podía sostener y no dejarlo caer. No había necesidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que Satanás nos ha tentado? Donde hemos recibido palabra de Dios, hermano, en nuestra vida realmente, en que Dios nos va a respaldar, aún en nuestro ministerio, aún en nuestras peticiones, en lo que le estamos pidiendo, porque es parte del propósito de Dios, es parte de la voluntad de Dios, pero Dios lo va a hacer a su manera, como Él quiere, como Él lo tiene diseñado, como Él lo tiene planeado, a su tiempo. Por eso hay peticiones que no las vamos a recibir, hay respuestas de Dios que no las vamos a recibir en el momento, porque Dios sabe el momento oportuno en que van a suceder, en que se van a dar. Pero ¿qué sucede a veces con el cristiano o con el hombre? Le exige a Dios, cuestiona a Dios y le obliga a Dios y lo quiere poner a prueba. Si realmente eres Dios, si realmente eres fiel a lo que has prometido, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me resuelve mi problema? Y si Dios quiere bendecirte y de lo que le estás pidiendo está dentro de su voluntad, dentro de su plan, dentro de su propósito, pero no como nosotros queremos, hermano, no como a mí se me pega la regalada gana, o por mi deseo, o por mi capricho, o cuando yo quiero, a la hora que quiero. No es cuando Dios dice, cuando Dios lo establece, cuando Dios quiere, porque Él es el Dios soberano. Por eso hay cosas que quizá usted no ha recibido, promesas de Dios, porque no es el momento de Dios, no es su momento. Quizá van a pasar 10 años, 15 años, 20 años, y no porque Dios no lo quiera hacer ahorita, no es porque Dios no tenga poder de hacerlo, no, hermano, es porque Dios tiene sus propósitos, sus planes. Dios es un Dios de propósito, y cuando las cosas suceden en nuestra vida es por un propósito de Dios. A veces Dios te manda a hacer algo que para nosotros es imposible, pero si Dios te manda a hacer y Él te dijo: ve, hazlo, que yo te voy a respaldar, yo te voy a proveer lo que necesitas, yo te voy a dar lo que tú necesitas, solo obedece. El resto déjaselo a Dios, porque Él te va a respaldar, Él te va a dar lo que tú necesitas, porque está dentro del plan, dentro del propósito de Dios. Pero ¿qué sucede? Hoy en día, que muchos falsos maestros, predicadores, quieren decirle al Señor de cómo se deben hacer las cosas y qué es lo que quieren ellos.
y por sus caprichos exigirle a Dios que lo haga como ellos quieren. Y eso tiene que ver con sanidades, tiene que ver con la prosperidad económica, tiene que ver con orar por un enfermo y se tiene que sanar porque yo lo digo y no es porque Dios está detrás de todo eso. Esa es la fe que se está predicando. Entonces esa fe no tiene un sustento bíblico, no tiene apoyo en la palabra de Dios, no es una fe bíblica. Vemos aquí Satanás tratando de desviar a Dios de su propósito, desviarlo de su poder, de la confianza a su Padre, ¿verdad? Y vemos la otra propuesta que le hace Satanás en el versículo 7, y dice: Jesús dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y en el 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hoy en día, hermano, la gente, muchos predicadores se han desviado totalmente de la verdadera fe bíblica, y ya la gente, porque han sido mal enseñados y porque no tienen conocimiento bíblico, los ven como dioses. Y es triste, los ven como dioses, y ellos se creen dioses. Y ya no es a Dios que debemos de adorar, sino al hombre. Es en Él que tenés que poner la confianza, no en Dios. El predicador que lleva a la gente a Él y no a Dios, tenga mucho cuidado, sálgase de esa iglesia y córrase, váyase de ahí. Porque Satanás totalmente lo ha desviado de la verdadera doctrina, de la verdadera fe que está en la Biblia. Y eso es lo que le dijo Jesús. Imagínense: todo esto te daré si postrado me adorares. Le ofreció todos los reinos de la tierra, la gloria, el mundo y la gloria de ellos, fama, dinero. ¿Qué no se puede obtener con la fama, el dinero y cuántas cosas? Estamos hablando de una fe verdadera, una fe genuina, una fe que tiene que ver con fidelidad a Dios, una fe que tiene que ver con obediencia a Dios. No puede decir que yo tengo fe en el Señor, no puedo decir que yo tengo una fe verdadera, que es bíblica, yo siendo un predicador o un maestro de las Escrituras, que diga que tengo una fe verdadera, una fe bíblica, y ande en fornicación, en adulterio, teniendo a mi esposa, enseñando la palabra de Dios y esté en fornicación, esté en adulterio. No, hermano. Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra, le ofrece gloria, y ahí tiene que ver, hermano, dinero, mujeres, todo. ¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, la adoración solamente le pertenece a Dios. El hombre es débil. El hombre es débil. El hombre no puede tener un poquito de fama, no puede tener un poquito de dinero, no puede sentirse que la gente lo ve, lo persigue, y eso porque el hombre se sopla como el pavo real y hace creer, hermano, el indispensable. Y lo triste es dentro de la iglesia cuando el líder se desvía del verdadero propósito de Dios, de la fe bíblica, y comienza a enseñar a una fe totalmente distorsionada, desviada de la palabra de Dios.
tiene que haber un equilibrio en lo que enseñas. Tiene que haber un equilibrio en lo que enseñas. Si está en la Biblia, si es la palabra de Dios, y aún tiene que ver lo que enseña a cómo vives tu vida. Entonces, eso ha pasado a través de la historia. Cómo el enemigo ha venido trabajando para desviar a los cristianos, a los creyentes, del verdadero propósito de la fe. Satanás indujo a Jesucristo y lo quiso desviar, hermano, de la fe. Lo apartó, lo quería apartar de los propósitos de la verdadera adoración, de la confianza en el Padre y de su poder. Si Satanás, hermano, no le importó tentar al Hijo de Dios, no digamos ahora al hombre, imagínense, al hombre. Entonces, imagínense lo que está ocurriendo hoy en día. Aún mucha gente, usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, le dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, te dice. Tienen una fe de conocimiento, simplemente una fe intelectual, una fe que solo está acá. Pero mire cómo vive su vida. Yo conozco a muchos así. Dicen que creen en Dios y tienen como 7 mujeres y hermanos, y no perdonan a la que se atraviesa en el camino. Y tal vez son casados y no perdonan. Y dicen que creen en Dios. Visitan brujos, hechiceros. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil ir donde un brujo y que el brujo les lea el futuro, les prediga el futuro, les dé ahí un montón de agua, no sé de qué, y se la beban para supuestamente traerle buena suerte o sanarle de una enfermedad o le vaya bien en su vida, en su negocio, que creer en la verdadera palabra de Dios, esa fe bíblica. Mucha gente sí dice, creen, ellos tienen fe. Aún hasta, imagínense, cristianos jugando la lotería porque dicen que es la única manera de que Dios lo va a sacar de la miseria y la pobreza. Hermano, entonces, ¿en quién han puesto la confianza? ¿En quién han puesto la esperanza? La realidad de todo esto, hermano, es que la verdadera fe bíblica ha sido desviada de su propósito. Ha sido desviada de su propósito. ¿Cuántas veces no hemos visto? Imagínense, gente que está enferma. Gente que está enferma y quizás llega la gente y le dice, hermano, usted tiene que declararlo con su boca que usted tiene que estar sano, tiene que recibir sanidad. En vez de decirle, hermano, oremos al Señor y pidámosle al Señor que de acuerdo a su voluntad Él haga la obra en su vida, porque no entendemos qué está pasando con usted. Hay personas que Dios ha determinado que ya es el tiempo que iban a vivir en esta tierra, y cuánta gente ha llegado y le dice, te declaro sano, y al siguiente día se muere. Yo vi una persona ahí, un predicador que le predicó a la esposa de un amigo y le profetizó y le dijo de que ella estaba hospitalizada por un problema, tenía cáncer, y a los médicos ya le habían dado unos pocos días de vida. Entonces llegó un hermano ahí, un amigo ahí, y oró y le dijo al predicador, ore por la esposa de mi amigo porque está hospitalizada y a los médicos le dieron unos cuantos días de vida. Y quiero que ore por ella.
vamos a orar. Y le dice el predicador, yo la declaro sana. Y créalo usted que en una semana esa persona va a salir del hospital. Va a salir sana, porque yo lo declaro. Hermano, a la semana la estaban sacando a la señora muerta. Murió de cáncer, porque los médicos ya le habían declarado de que ya no había nada que hacer. Y además el de arriba ya había decidido llevársela. Y aquí no vale lo que yo digo. No, hermano. Ni porque yo lo declare con mi boca. Tenga mucho cuidado, porque porque Dios es el que sana, salva, y Él es el soberano. Yo no puedo decidir el rumbo de la vida de una persona. No puedo determinar el futuro de una persona. Eso quien lo determina es Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la fe que se ha estado enseñando en mucha gente es que realmente, así como lo piensas, así como lo crees, así tiene que ser. Y así Dios tiene que cumplirte tu deseo. Porque yo lo digo, porque yo lo creo, porque yo lo deseo. Y dejando a un lado los propósitos, los planes, la soberanía de Dios. ¿Cuánta gente se ha enfrascado en que no, es que Dios tiene que sanarme? Porque yo lo digo. Y no es así, hermano. Fíjese que nosotros tenemos un amigo que está hospitalizado. No voy a mencionar nombre. Y él tiene varios días de estar en el hospital ya. Y él tiene insuficiencia renal. Ya los riñones ya no le funcionan. Y los médicos le recomendaron a él que tenía que hacerse hemodiálisis, porque desde hace 1 año y medio tenía que hacerse la hemodiálisis. Y él no se quiso hacer la hemodiálisis. Y prácticamente lo internaron en el hospital. Y ya lo llevaron casi a punto de morir. Y los padres, pues, ahí decidieron, lo intervinieron y le tuvieron que hacer la hemodiálisis porque se había llenado de tanta agua que ya estaba a punto de explotar. Y nosotros nos ponemos a pensar, no sé, el hermano, cuál era su manera de pensar. Porque él dice que primero dice que no cree en la ciencia, ¿verdad? Y no sé qué estaba pensando él. Me imagino que él estaba pensando de que Dios tenía que hacer la obra en él. Y yo no digo que sí, Dios puede hacer la obra en nosotros. Cualquier tipo de enfermedad que sea. No importa si es crónica. Si no tienes riñón, tienes dañado los riñones, el Señor te puede poner riñón nuevo. Si tienes problemas en el corazón, el Señor te resuelve ese problema en el corazón. Pero el asunto es, ¿cuál es el propósito de Dios con esa persona? Porque Dios no lo sana. ¿Qué está pasando ahí? Y a veces hay gente que dice, no, es que Dios tiene que sanarte. Y entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿Es Dios o el hombre? Es Dios. Dios va a decidir si dejarte más tiempo en esta tierra, como lo hizo con Ezequías, o llevarte, porque el tiempo ya terminó en esta tierra. Ya Dios quizás ya cumplió el propósito con nosotros. Entonces, aún Dios, hermano, se vale de cualquier cosa, de la ciencia, de todo, de la tecnología, para tratar con nosotros. Y si Él va a usar la tecnología, la ciencia, para darnos un tiempito más de vida en esta tierra, la va a usar. Aunque sin tecnología, aunque sin ciencia, Dios nos va a llevar a cualquier hora de este mundo. Entonces, Dios es el que determina
con nosotros, con nuestra vida, lo que Él quiera hacer, según su soberana voluntad. En cierta ocasión llegaron dos personas, una mamá y la hija. Y estas dos personas fueron infectadas del VIH, de SIDA, producto de una transfusión de sangre. La mamá ya era una señora de unos 50 años. Y yo estaba en una conferencia con uno de mis maestros, pastores, que aprecio mucho, y estaba en Managua y él estaba predicando, estaba enseñando. Dice que llegaron estas dos personas y le pidieron oración. Dice el hermano que el hermano oró por ellos. Y en el momento que oró por ellos, esas personas se fueron y él no volvió a saber nada de ellos. Como a los 10, 15 años, un día de esto regresó la mamá de la muchacha también que también había adquirido SIDA. Y llega la mamá y se presenta donde el pastor y le dice: pastor, ¿se acuerda de mí? No, le dice, ya han pasado varios años, sus 15 años. Yo soy la persona por el cual usted oró, le dice, que había sido infectado de SIDA. Dios me sanó. Y le pregunta el pastor: ¿y qué pasó con tu hija? Por las dos oró. Mi hija se murió. Entonces, aquí donde vemos, hermano, la soberanía de Dios. Imagínense, se sanó la mamá, la señora que estaba mayor de edad, y se murió la joven. Entonces, a veces nosotros, cuando no entendemos los propósitos de Dios, cuando no entendemos esa verdadera fe que la Biblia nos enseña, que debemos de creer en Dios, debemos de aprender a confiar en Él, y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, su soberanía, y no como yo lo crea, no como yo lo piense, sino como Dios lo tiene establecido. Cuando aceptemos la voluntad de Dios, cuando aprendamos a confiar en Dios y a creer en Él de la manera que la Biblia enseña, hermano, vamos a ser personas más maduras, vamos a ser personas firmes en la fe, y nadie nos va a mover de lo que hemos creído, y nadie nos va a apartar de la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar hablando de este tema, porque es muy interesante, en la próxima sesión. Damos gracias a Dios porque hasta el momento nos ayudó a poder desarrollar este tema en esta noche, porque no crean, es bastante difícil hablar de estos temas. Así que ya para despedirnos, le agradezco mucho a ustedes que estuvieron siempre con nosotros, y siempre les animo a que estén viendo nuestro programa todos los jueves a las 7 de la noche. Yo recibo mensajes de diferentes partes de Nicaragua, y no de Nicaragua, del mundo también, que están viendo el programa. Y les recuerdo a la gente que nos ve que también ofrecemos nuestros servicios profesionales en el área del derecho, en asesoría en familia, en derecho civil y todo lo que tenga que ver con cartulación, realización de matrimonio y todo tipo de inscripción de propiedades. Estamos a la orden para cuando requieran nuestros servicios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este momento que permitiste el haber compartido tu palabra con cada televidente que estuvo en esta noche con nosotros. Bendice la vida de esta persona, oro por ellos, guárdalo, Señor, y que esta palabra, Señor, ayude a crecer en fe en cada uno de ellos, Señor, y que los que no han, Señor, venido a tus caminos, vengan a ti, Señor, y los que han andado desviados, Señor, por una mala enseñanza, por una falsa doctrina, y se han sentido frustrados, Señor, porque quizás no han recibido lo que se le ha prometido, o quizás por la mala enseñanza, Señor,
Yo oro por ellos, Padre, para que vuelvan al conocimiento de la verdadera fe bíblica en esta noche, Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo les ilumine ahí en lo más íntimo de su hogar, en el corazón, en sus mentes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que nos vemos el próximo jueves a la